de Salud de Medellín. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Paula Henao, soy médica pediatra, consultora internacional en lactancia materna y asesora técnica del proyecto ACITV Salud de la Secretaría de Salud de Medellín. Vamos a trabajar el tema Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Empezamos preguntándonos cómo surgió este código. En el año 1979 se creó la Red Internacional de Grupos de Alimentación Infantil, IFAN por sus siglas en inglés, con el fin de proteger la alimentación infantil y vigilar el mercadeo de los sucedáneos de la leche materna. A través de la red IFAN empezó a gestionarse ante la Asamblea Mundial de la Salud el tema de tener un código internacional de comercialización que básicamente reglamentara la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. La Asamblea Mundial de la Salud aprobó el código en el año 1981 con 118 votos a favor, un voto en contra y 3 abstenciones. El objetivo del código básicamente es contribuir a proporcionarle a los lactantes una nutrición segura, suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando esto sea necesario. O sea, hay un punto muy importante aquí y es uso correcto de los sucedáneos. No quiere decir que no se puedan utilizar, sino que deben ser utilizados de la manera correcta cuando la justificación sea suficiente para ello. Cuando evaluamos cuál es el alcance del código, entonces tenemos que decir que un sucedáneo de la leche materna es todo alimento comercializado o presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para este fin. En este caso observamos en la imagen pues las marcas de fórmulas infantiles que pueden comercializarse en el mercado en nuestro país. Adicional a esto, el código también regula otros productos de origen lácteo, alimentos y bebidas. En este caso, cuando ellos se indiquen que pueden emplearse con o sin modificación para sustituir parcial o totalmente la leche materna. Y están incluidos los alimentos entonces que se ofrecen para lactantes entre los 6 meses y los 2 años en su periodo de alimentación complementaria. Y adicional a ello también se regulan los biberones y las tetinas o chupos entretenedores o pacificadores, como son conocidos en el mercado. El código está compuesto por 11 artículos base. Como miramos entonces está el objetivo del código, luego su alcance, luego nos define cuáles son entonces los elementos que están bajo su alcance y posterior a esto entramos a la parte de información, de educación al público, a las madres, sistemas de atención en salud, agentes de salud, empleados de los fabricantes, que en este caso serían los visitadores médicos, y tenemos una regulación en cuanto al etiquetado de los productos, a la calidad de los productos y a la aplicación y vigilancia del código. Yo les pregunto, cuando uno ve estas imágenes, pues uno empieza a pensar, ¿desde qué edad recuerdo la Coca-Cola? Realmente muchas personas miran las imágenes y dicen, no, es de toda la vida, ¿cierto? ¿Y por qué la recuerdan? Porque su logo es clásico y se ha mantenido en el tiempo, porque es digamos que es una bebida que ha permanecido y se ha mantenido, porque siempre, digamos, han estado en momentos agradables o momentos felices de la vida de las personas, se han enfocado en enviar mensajes como toma lo bueno, es la chispa de la vida, destapa la felicidad. Sus mensajes publicitarios están enfocados en los grandes eventos deportivos del mundo, futbolísticos o de otro tipo de deportes. Tienen unas versiones regulares, unas versiones light, para todos los públicos. Entonces, básicamente han quedado grabadas en el imaginario colectivo eh, y su publicidad, su logo, pues está claramente posicionada.
De la misma forma, nos tendríamos que preguntar entonces cómo, por ejemplo, se conocieron las fórmulas. Entonces, miren imágenes como esta primera, que es bastante antigua, y nos están diciendo, esta es la leche condensada para niños, el mejor alimento para infantes y para niños pequeños, y nos muestran el típico bebé gordito, eh, dormilón, al lado de la lata de la fórmula. Entonces, imagínense desde aquí, ya estamos diciendo, por ejemplo, que el niño que toma fórmula en la noche duerme más, o que la fórmula ayuda a que los niños duerman más. Y desde ahí se arraiga en el imaginario colectivo este mito. O en la siguiente imagen, por ejemplo, vemos alimento lácteo Nestlé que se le está administrando al niño, y al lado vemos a su madre extrayéndose la leche materna. Entonces, básicamente lo que nos va a generar es una contrariedad entre lo difícil o lo complicado que puede ser extraerse la leche materna, y lo sencillo que puede ser simplemente preparar o destapar una lata. No lo tiene que hacer directamente la madre. Entonces es alimento de Nestlé para niños, por ejemplo. Un poco más avanzado en el tiempo, vemos las imágenes de idealización de la alimentación con biberón en las fórmulas, eh, y nos están diciendo ya que estas fórmulas, por ejemplo, traen hierro o traen otras cosas, y las mamás empiezan a tener presente, eh, digamos que esta fórmula es buena, es maravillosa para los niños. eh, Otra estrategia publicitaria que se ha utilizado a través del tiempo es la de los bebés, entonces hermosas caras de niños como querubines. Y es curioso porque a veces cuando tú trabajas en los grupos de gestantes, y de pronto uno empieza a hablar de cuál sería tu bebé ideal o cómo te imaginas a tu bebé, vemos las mamás que con frecuencia nos cuentan que se imaginan un bebé calvito, de ojos azules, rubio, con los labios rosados, y cuando tú miras a la mamá es una mujer trigueña, de ojos oscuros. Entonces, a través del tiempo se ha idealizado este tipo de imágenes como de bebés maravillosos. Otra estrategia que se ha empleado en el tiempo es la de juguetes o elementos alusivos a la infancia de las personas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la compañía Mead Johnson ha utilizado esta imagen de la familia de conejitos. Cuando uno empieza a ver de dónde salió eso, entonces encuentra que este conejito aparece en los libros de lectura para niños, de cuentos para niños, que se utilizan, por ejemplo, para dormir o que se utilizan para aprender a leer, y lo que básicamente busca es evocar esos momentos tiernos, agradables o felices de la infancia que se ven reflejados en esa lata. O, por ejemplo, vemos en este caso la presencia del osito o del teddy, como le dicen también los americanos. En Estados Unidos y en ciertos países se utiliza, desde muy pequeños a los niños se les entregan ositos de peluche o manticas con ositos de peluche que buscan convertirlos en el objeto transicional de ese niño. Entonces, cuando se utiliza la imagen de este osito en las latas de las fórmulas, por ejemplo, en este caso Abbott Nutrition lo utiliza para evocar el compañero inseparable de la infancia. Y básicamente lo que se busca es que las personas piensen que esa fórmula va a ser un compañero inseparable para su hijo. En cuanto a los agentes de salud, a los profesionales de salud, entonces tenemos que empiezan a hablarnos de componentes extraordinarios que tiene esa fórmula, pero que resulta que hace miles de años están incluidos en la leche de las madres, como los ácidos grasos omega 3 y 6, o simplemente hacen, digamos, el pensamiento por nosotros, por los profesionales de la salud, y simplemente nos dan un mensaje que dice la regurgitación afecta alrededor del 50% de todos los bebés, y las mamás se dirigen a usted como profesional en busca de una solución. Y entonces, mire, aquí le damos la respuesta, no hay ningún problema. De entrada ya nos están diciendo que la mitad de los bebés pueden tener reflujo, entonces nos están mandando un mensaje indirecto.
O, por ejemplo, estrategias en las cuales se busca reforzar el ego de los profesionales diciéndole, doctor, mire, usted es el que sabe. Nosotros no podemos hacer lo que usted hace. Para nosotros lo más importante es lo que usted tiene que decir. Venga a un evento que patrocina esta fórmula infantil, nosotros lo vamos a escuchar y queremos saber usted qué va a opinar. Pero ¿qué piensan las compañías? Entonces, como nos decía la doctora Natividad Clavijo en algún momento, nosotros hemos permitido que las compañías toquen la vida de nuestros bebés y no precisamente porque no nos importara, sino porque no nos dimos cuenta de las consecuencias de darle ese privilegio y es de las consecuencias económicas, de las consecuencias de mercadear con la vida y la salud de los niños. Y a todas estas, ¿qué pensarán las madres? Miren, esta es una fotografía que yo tomé en algún tiempo, estuvo en la carretera de la variante de Caldas y nos dice, solo la leche materna supera a la leche colanta, porque colanta sabe más. Entonces, claro, ¿ustedes qué piensan? No, pues si no tengo leche materna, démosle colanta. O solo si colanta, por encima de colanta está la materna, pues entonces colanta. ¿Cierto? Entonces es un mensaje que no nos está ayudando y que no está reforzando la importancia de la lactancia materna. Vamos a mirar qué dice el código. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en el tema de información, educación, lo que nos piden es que los gobiernos asuman la responsabilidad de garantizar esa información objetiva sobre nutrición de los lactantes, los niños de corta edad, y cuando ese material educativo que se trabaja contiene información acerca del empleo de esos sucedáneos o de esas preparaciones para lactantes, se debe señalar las repercusiones sociales, financieras y los riesgos que representan para la salud. En cuanto al público en general y a las madres, nos dice, ven, no anuncie sucedáneos de la leche materna, no anuncie biberones, no anuncie tetinas o chupos de entretenimiento, no le dé muestras gratuitas a las madres. Pero en muchos casos, como vemos en esta imagen, lo que se idealiza es un momento de afecto con el hijo para los padres, como si los padres no pudieran sacar los gases, cambiar los pañales, hacerle masajes a su bebé, solo alimentarlo, ¿cierto? O por ejemplo, en esta imagen, que es de otro país, en la cual dentro del chupo del biberón se mete la imagen de una mamá amamantando a su bebé al pecho, por ejemplo. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta algo y es, si bien el código nos regula las fórmulas que puedan utilizarse como sucedáneos de la leche materna, en este caso de etapas 1 y 2. En el mercado aparecen la publicidad de las fórmulas en etapa 3 o para niños mayores de 2 años. Sin embargo, el mensaje que se manda es el mismo porque es un mensaje de identidad de marca. Si tú sabes que esa marca tiene una etapa 3, pues asumes que también va a tener una etapa 1 y una etapa 2 que pueden ser igualmente buenas a lo que te están ofreciendo en la publicidad. En cuanto a los sistemas de atención en salud, y es algo que es muy importante que les quede claro, y es que ninguna instalación de salud debe utilizarse para la promoción de las preparaciones. No deben existir pancartas, promociones o material publicitario de los fabricantes. Y muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a hacer las visitas de acompañamiento en IAMI, empezamos a encontrar que en las instituciones hay tallímetros, relojes, lapiceros, libretas, calendarios. A veces el mismo personal porta su escarapela de identificación con publicidad de alguna de las casas farmacéuticas de los sucedáneos. Entonces es importante que las instituciones elaboren su propio material, sus propias carteleras y no estén siendo el objeto de comercialización de las compañías multinacionales. A veces los mismos profesionales estamos haciendo de manera gratuita y no remunerada la publicidad a las compañías farmacéuticas. En cuanto a los agentes de salud, el código nos dice, mire, la información provista a los trabajadores de salud debe ser científica y objetiva.
No se debe permitir que se entreguen donaciones o muestras gratuitas a los trabajadores de salud y algo muy delicado que lo empezamos a ver repetidamente en las instituciones y nos dicen es que los trabajadores de salud nunca deberían entregar muestras de los productos. Sin embargo, muchas veces en el alta hospitalaria de una unidad neonatal vemos que se entrega a las madres fórmulas o inclusive en el alta hospitalaria de un recién nacido sano se envían los niños a la casa con muestras de fórmulas líquidas o con frascos de fórmulas líquidas como los que vemos en la imagen. Entonces, indirectamente, esa institución de salud está siendo un objeto de publicidad de la compañía farmacéutica. En cuanto al etiquetado, por ejemplo, nos dicen, vean, no utilice fotografías de bebés ni palabras que idealicen la alimentación artificial en las etiquetas de los productos. La información sobre la alimentación artificial que aparece en las etiquetas debe explicar los beneficios, la superioridad de la lactancia materna y alertar sobre los peligros relacionados con la alimentación artificial. Entonces, cuando ustedes cogen los tarros y empiezan a buscar, hay una letra pequeñita, pequeñita, Arial 4, donde dice que puede haber riesgo de diarrea, ciertas cosas, pero en realidad ni siquiera se ve. Miren, por ejemplo, esta compañía es claramente violadora del código de comercialización y tenemos, por ejemplo, que la fórmula de primer semestre se llama Humana 1 y de segundo semestre se llama Humana 2. Simplemente las personas piensan que están comprando leche humana, liofilizada o en polvo. En cuanto a la calidad de los productos, lo que nos dicen es que, mire, estos productos son para consumo de los niños pequeños, de los lactantes, y deben ser de un nivel manifiestamente elevado para proteger su salud. Claro, la calidad es esencial. Entonces nos preguntamos, no solo, por ejemplo, por los peligros de la radiación o que la fórmula infantil que se consume o que se consumió en los países después de la tragedia nuclear en Japón, por ejemplo, tenía contaminación por elementos radiactivos. También conocemos casos de unidades neonatales en donde la fórmula que se administró a los bebés tenía una contaminación por un Enterobacter sakazaki que dio al traste con la vida de muchos niños. Es, o en nuestro medio también vemos el ejemplo de las leches traídas de contrabando, por ejemplo, desde Venezuela, que vienen de una manera irregular, empacadas con pesticidas en los motores de camiones, que pueden tener las fechas de vencimiento alteradas o que puede ser un producto adulterado mezclado con otro tipo de elementos que se vende de manera ilegal y a bajo costo. Entonces las familias a veces acceden fácilmente a estos productos que no son de la calidad idónea para los niños. Y adicional a esto, como dijimos que el código también regula el tema de los biberones, de las tetinas, de los elementos que se utilizan para administrar alimentos a los niños, vemos cómo algunos de los plásticos, como el policarbonato duro, que se emplean en la fabricación de cocas, de teteros, de vasos o de chupos entretenedores, pueden liberar a los alimentos esta sustancia llamada o conocida como bisfenol A. El bisfenol A puede resultar neurotóxico en el tiempo cuando ese plástico se somete a ciertas condiciones de temperatura, por ejemplo, podría liberarse al alimento y ser consumido por los niños. Entonces, en el mundo se ha regulado que estos elementos deben ser libres de bisfenol A, deben usarse plásticos que no liberen bisfenol A. En cuanto a la aplicación y vigilancia, pues desafortunadamente es una pregunta frecuente en nuestro país. Actualmente no se está haciendo mucho en aplicación y vigilancia. Este es un ejemplo tomado del Perú, en donde se han sancionado las compañías multinacionales y se han sancionado a las instituciones de salud en las cuales se encontró que estimulaban el uso de fórmulas en los recién nacidos, contrario a fomentar la lactancia materna, favoreciendo la multimillonaria industria farmacéutica en el mundo.
Actualmente, la Revifan en el mundo ha hecho o ha lanzado la propuesta de reajustar el código, porque claro, es que el código se aprobó en 1981 y en 1981 la Internet, los bancos de correos, los clubes virtuales, pues digamos que todavía no estaban al alcance de las personas como están ahora. Entonces vemos que simplemente a través de un banco de correo que puedes llegar a ser comercializado, las compañías entran directamente a la casa de las personas sin necesidad de pasar por los profesionales de salud o de pasar o hacer otros filtros y simplemente pueden contactar a la familia y entregar los premios o las muestras directamente en casa. Entonces el código probablemente se ajuste en el sentido de hacer una vigilancia de la publicidad y de la comercialización que puede llegar a darse a través de la Internet. ¿Por qué? Porque es importante aplicar, acogerse al Código Internacional de Sucedáneos, porque mejorar la práctica de lactancia materna básicamente apunta a disminuir los índices de enfermedad, la morbimortalidad infantil más que ninguna otra estrategia de salud pública utilizada en el mundo. Así que la comercialización continua de esos sucedáneos indiscriminada va socavando la lactancia materna y va haciendo que las mujeres pierdan la confianza en su capacidad de amamantar a sus hijos. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces, en Colombia ya tenemos desde 1980 un decreto que reglamenta la publicidad de los rótulos, de los empaques. Tenemos desde 1992 una reglamentación de la publicidad y comercialización de sucedáneos. Es por eso que en nuestro país las fórmulas, por ejemplo, de Mead Johnson no aparecen con la familia de conejitos ni aparecen con imágenes de niños. Adicional a eso, desde 1998 tenemos los planes decenales para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Nuestro último plan decenal está constituido entre 2010 a 2020. Entonces, la idea es, más que cualquier cosa, extender una invitación para acogerse y apoyar la protección de la lactancia materna y pues también a la vez acoger este código internacional en las instituciones de salud. Okay.